Nos acompaña el doctor Luis Capozzo, es biólogo, especialista en biología marina. Gracias por haber venido. Nos aclara que Cousteau no era biólogo. No, fue sí, un gran divulgador. Sí, marino, un gran divulgador, desarrollaba tecnología subacuática y documentalista, un aventurero y motivado a dar a conocer al gran público lo que había debajo de las olas, digamos. Defensor de todo lo que tiene que ver con la no contaminación de los mares. Absolutamente, sí, absolutamente. ¿Y te recordaban las imágenes a lo que te hacían ver en la facultad? No, me recordaban, pero porque está doblado al español y comienzo de los 80 veíamos documentales doblados al español. Bueno, ¿cómo empieza tu relación con todos los grandes autores, en principio autores de libros, que se acercan a vos a pedirte, digamos, fundamentos científicos cuando tienen que escribir algo relativo al mar? Sí, a mí me da un poco de pudor decir que esa es una actividad que desarrollo. Esto fue consecuencia de tener amigos escritores y que consultaban para que sus ficciones fuesen más creíbles, digamos, ¿no? Casi empezó como un juego. Sí, claro. Hay un gran mito en la Patagonia Argentina, en Bariloche, sobre el nahuelito. Sí, el nahuelito, el monstruo del Nahuel Huapi. Exacto, y una autora tuvo la idea de demostrar científicamente que el nahuelito existía. Una autora, una amiga muy querida que falleció tempranamente, a sus 37 años, y que en aquel entonces me consultaba por una novela que estaba escribiendo y la verdad que no fue una consulta, fue una invitación a un juego. Me vino a visitar al laboratorio y me dice, mira Luis, no voy a pedirte que imagines tal cosa. Vi a Nahuelito, explícame cómo es posible. Y entonces yo me entusiasmé con esa propuesta casi lúdica, ¿no? De tratar de encontrar una explicación. Y a Nahuelito lo visualicé como un plesiosaurio. Y entonces comencé a buscar teorías que provenían de la geología, de la fisiología, del comportamiento animal, de la paleontología, y a tratar de imaginarme cómo podía ser posible que un plesiosaurio sobreviviese a la extinción de los dinosaurios a la fecha, escondido en lagos subterráneos debajo de la cordillera de los Andes. Hay teorías sobre por qué podría ser verdad, como las que vos esbozaste, y hay teorías sobre por qué no podría ser verdad. Bueno, en realidad las teorías que usé para prestarme al juego de esta amiga querida, desaparecida, ya fallecida tempranamente, Paula Kaufman, en forma individual son teorías que tienen sustento en la ciencia. La reflexión de la luz sobre determinadas superficies. Digamos. Uno puede encontrar hoy desarrollos tecnológicos en donde nos colocamos un abrigo que hace que de pronto parezcamos invisibles porque sobre ese abrigo se proyectan las imágenes que están detrás. Entonces es como si fuésemos invisibles. El movimiento orogénico que generó la cordillera de los Andes y cómo debajo de allí hay vertientes de agua, las características de comportamiento de los grandes reptiles marinos, ¿no? Como podemos encontrar hoy en cocodrilos que habitan manglares y que pueden migrar en el océano cientos de kilómetros. Así que jugando un poco con esas ideas que en forma individual son teorías científicas avaladas, lo que hace la ficción es un pequeño guiño de conectarlas, justamente para hacerla funcional al relato que está narrando el autor, ¿no? Es una buena manera de atraer a futuros científicos también, contarlo a través de una ficción, bueno, sin dudas, en la tele. Sin dudas. Vos sabés que el mes que viene, el mes de septiembre, en el Centro de Cultura de la Ciencia, en el Centro Cultural de la Ciencia, en el Polo Científico y Tecnológico, todo el mes va a estar dedicado a ciencia y literatura. ¿Qué es ahí en Palermo, donde hay un gran dinosaurio, donde se trasladó el CONICET? Es donde se trasladó el CONICET, donde está el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la Agencia Nacional de Promoción Científica. ¿Ahí trabajas vos? No, allí voy de vez en cuando. Yo trabajo en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, en el Parque Centenario. En un museo que ya tiene 204 años de existencia. Efectivamente. Hace poquito conocimos la noticia de la ballena jorobada que llegó a las costas de Mar del Tuyú, una localidad en la costa atlántica argentina, que tiempo después murió. ¿Es normal que una jorobada llegue a las costas atlánticas? Bueno, a ver, definamos normal. Lo que suele ocurrir es que, a ver, las ballenas y los delfines son mamíferos marinos, que desde hace más de 60 millones de años están adaptados a vivir en el océano y en los mares. Tan bien adaptados están que a lo largo de su historia evolutiva perdieron las extremidades posteriores y lo que es la cintura pélvica nuestra o de cualquier vertebrado
que se desplaza en la tierra queda reducido a unos pequeños huesitos que no conectan con nada, inmersos en la masa muscular. En este sentido, existen una serie de razones que pueden llevar a las ballenas y a los delfines a terminar muertos en una costa. En el caso de las ballenas, la muerte, si están enfermos por parásitos o por algún tipo de presencia de patógeno o porque perdieron el rumbo por alguna razón, la causa de la muerte en general es la asfixia por su propio peso. Y en el caso particular de la ballena que vos mencionás, es una ballena en donde hubo mucho esfuerzo, en donde instituciones participaron para tratar de devolverla al mar. Cuanto más social es la especie de ballena o de delfín, en esos varamientos masivos pueden ocurrir una mayor cantidad de muertes. Si son ejemplares de especies que viajan solos, como el caso de esta ballena jorobada, que también se la llama ballena cantora por sus hermosos cantos que se estudiaron en los años 70 y que los científicos podemos identificar de dónde proviene por cómo canta, ¿no? Es como reconocer para hacerlo a nivel local, un cordobés, un correntino, un porteño o un sanjuanino por la tonada de la voz, o reconocer distintos idiomas en función de lo que uno escucha, ¿no? En este caso son ballenas que habitan todos los mares del mundo, sí, tienen un lenguaje propio, cantan, se la llama jorobada porque tienen la aleta dorsal pequeñita que parece una joroba en el último tercio del cuerpo, y son interesantes porque, por ejemplo, las madres les enseñan a cantar a sus crías y les cantan canciones de cuna como nuestros padres nos cantaban a nosotros. No te lo puedo creer. Sí, es muy impresionante. Y en el caso particular de esta ballena, bueno, se hizo el esfuerzo, volvió al mar, pero quizás ya venía con alguna enfermedad. Las causas por las que llegan a la costa puede ser presencia de parásitos, puede ser que sigan antiguas rutas migratorias, pueden ser condiciones del tiempo, digamos, tormentas que hacen que pierdan el rumbo y terminen en accidentes geográficos costeros que son trampas a veces. Claro. O puede ser la presencia de toxinas en los alimentos. Pero ya cuando volvió a mar abierto, digamos, estaba en malas condiciones de salud. En malas condiciones, sí, pero es un error pensar que las ballenas van a la costa a morir. Las ballenas y los delfines no mueren en la costa, es un evento raro en sus vidas, claro. Son animales que viven en el océano. Vamos a tomar contacto ahora también, queremos sumarlo a la charla al doctor. Vamos a tomar contacto con Córdoba, con el Instituto de Conservación de Ballenas, que tiene un spot de concientización muy interesante. Participan estrellas argentinas de todos los niveles para tomar conciencia y de cómo podemos ayudar cada uno de nosotros. Una de las formas es apadrinando a una ballena. Mirá. El mar les dio un lugar. El mar es su hogar. Nos visitan todos los años. Realizan viajes larguísimos, navegando miles de kilómetros. Desde lo más profundo llegan a la superficie para darnos su amistad. Y al igual que las olas, se van. Pero regresan con más y más fuerza. Podríamos decir que nada las detiene. Pero no es así. Muchas amenazas ponen en riesgo la vida de las ballenas. Y las afectan en su propio hogar. Por eso presentamos Ola de Ballenas. Ola de Ballenas es mucho más que una campaña. Es una iniciativa del Instituto de Conservación de Ballenas que nos permite a todos hacer algo por ellas. Ingresando a icb.org.ar vas a poder adoptar alguna de las ballenas más conocidas que siempre nos visitan. Adoptar es ayudar a proteger la especie y su medio ambiente. Es sumarte a una ola llena de esperanza. Porque esta ola es de todos. Porque esta ola es por las ballenas. Vamos a tomar contacto con el director del Instituto de Conservación de Ballenas, el doctor Mariano Cironi, desde Córdoba. Nos está escuchando. Gracias, doctor, por este contacto. Bueno, gracias a ustedes por invitarme a participar de esta conversación con el amigo Luis. ¡Ay, salúdense! Sí, Luis tenía ganas de saludarte también. Hola, ¿qué tal? Qué gusto de verte, aunque sea así a la distancia. Lo mismo digo, querido. Un abrazo. ¿De dónde se conocen? Creo que... Me parece que la primera cosa que hicimos juntos fue cuando yo era estudiante en la carrera de biología y Luis ya trabajaba con mamíferos marinos. Colaboré en una temporada de estudios en Punta Norte
trabajando con lobos marinos, en un estudio que también estaba haciendo otros colegas, Rodolfo Werner y Claudio Campaña, estaban trabajando en aquel entonces con lobos marinos, y yo como estudiante que estaba a punto de egresar, estuve colaborando allí como asistente de campo, y Luis también estaba participando en un proyecto con los lobos marinos, y allí compartimos una temporada de trabajo en Península Valdés en un enero muy lindo, que tengo muy buenos recuerdos de aquel momento. Estoy hablando de algo de hace más de 20 años. En Península Valdés, en un aula, en una universidad, en un laboratorio o en la televisión. Te lo puedes encontrar en todos esos lugares, a Luis. Sí, nos hemos encontrado en otras entrevistas que hemos compartido con Luis, así que nos vemos así cada tanto por distinto. Así es. Mariano, ¿por qué te parece importante esta campaña? ¿Por qué han comenzado a difundir estas imágenes respecto de estamos en plena temporada de avistaje de ballenas, pero ¿por qué la recomendación a la gente en particular que apadrine a una ballena? Bueno, nuestro programa de adopción de ballenas en el instituto es un modo de generar conciencia de que la gente sepa acerca de las ballenas, acerca de la vida de las ballenas, su comportamiento y también de sus necesidades de conservación. Las ballenas en el mundo y los delfines lamentablemente enfrentan problemas de conservación que afectan su salud, afectan su bienestar y sus vidas. Muchas ballenas mueren enredadas en sogas de pesca, lo mismo sucede con los delfines. Muchas ballenas mueren por colisiones con barcos, que muchas veces son fatales, o bueno, los afecta la contaminación, el calentamiento global a través del cambio climático y demás. Y bueno, por ahí son problemas de conservación que son un poco más invisibles que otros mucho más visibilizados, como la cacería directa, que siguen haciendo algunos países, pero que afectan a las ballenas y a los cetáceos en general a nivel global. Entonces esta campaña Ola de Ballenas, a través de todos estos actores y actrices que contribuyeron muy generosamente con su trabajo, esta campaña apunta a generar conciencia en la gente acerca de esos problemas de conservación que afectan a las ballenas, y también es un modo de ayudarnos a nosotros a continuar con nuestros estudios mediante la adopción de una ballena, que es un modo de hacer una donación a través de esta adopción simbólica, para que nosotros podamos seguir llevando adelante proyectos científicos, actividades de conservación y actividades educativas que hacemos en el Instituto de Conservación de Ballenas. Pensaba también en que muchas veces las noticias que nos llegan a nosotros cuando se habla de las ballenas es generalmente por alguna cuestión ecológica que debemos tratar, o incluso hasta turísticas llegan las ballenas, pero quería que nos adentraras un poco en el mundo ese maravilloso que es ese mundo subacuático de las ballenas, para también entender otro ángulo de estas historias. Una manera que a mí me gusta mucho de compartir este mundo subacuático que vos mencionás es a través de las historias de ballenas. Las ballenas francas, estamos hablando en particular de ballenas francas de Península Valdés, tienen una característica anatómica, que son las callosidades de su cabeza, son estas marcas blancas que están, en realidad las marcas son parches de piel engrosada que están recubiertas de pequeños crustáceos que se llaman ciámidos, que son blancos, que dan ese color blanco a la callosidad, y las callosidades en la cabeza de cada ballena tienen una forma y un tamaño y un número único. Entonces funcionan como una especie de huella dactilar, como funcionan nuestras huellas dactilares para identificar a una persona. Nosotros con una buena fotografía de la cabeza de una ballena podemos identificar al individuo, y a través de esa técnica hemos identificado ya más de 3.000 ballenas, algunas de las cuales conocemos desde hace 46 años, porque las primeras fueron fotoidentificadas en el año 70. Y conocemos a algunas ballenas entonces a lo largo de más de 4 décadas. Conocemos a ballenas como Esperanza, Alfonsina, Espuma, Antonia, Trof, Victoria. Son ballenas que conocemos, como digo, hace décadas, y conocemos sus historias de vida, cuándo han tenido crías, en qué lugares de Península Valdés se las ve más frecuentemente, cada cuántos años vuelven a la península con una nueva cría, y eso hace que cada una tome una dimensión única. Cada ballena realmente sea lo que en realidad es, un individuo que tiene una historia propia, y como yo digo, una ballenidad propia. No hablo de la personalidad de las ballenas porque no son personas. Nosotros como personas tenemos personalidades, creo que las ballenas tienen ballenidades, y hay ballenas que son más tímidas que otras, ballenas que son más confianzudas, más sociables, más activas o menos, y creo que esa es una muy buena manera de compartir con la gente
por ahí lo que sentimos nosotros, los investigadores que trabajamos en el campo, las razones por las cuales hacemos mucho de esto, que tiene que ver con esa conexión con los animales, con ese amor por los animales, y en particular por individuos en particular, como estos que te mencionaba. ¿Cuánto puede vivir una ballena, Mariano? La ballena franca más vieja que se conoce tenía 70 años cuando se la vio por última vez. No es una ballena del Atlántico Sur, sino una ballena del Atlántico Norte, que es una especie cercanamente emparentada con las ballenas francas de Península Valdés, pero otra especie que vive en el Atlántico Norte, y se conoce un individuo que fue fotografiado por última vez cuando tenía por lo menos 70 años, porque cuando se lo fotografió por primera vez ya era una ballena adulta. Y se sabe que las ballenas francas del Atlántico Norte tienen su primera cría en promedio a los 10 años, entonces cuando se la vio por primera vez tenía una cría, o sea que por lo menos tenía 10 años, y se la vio por última vez 60 años más tarde, entonces tenía por lo menos 70, pero puede haber tenido 100 o 120 o 150, todavía no sabemos realmente la longevidad de las ballenas francas. La última pregunta se la dejamos a Luis. Mariano, quería hacer un comentario primero en relación a estos asesinos silenciosos que mencionaste, en relación al calentamiento global, al impacto del cambio climático, a la modificación del ambiente. Y yo recuerdo hace unos años, cuando te entrevisté para el documental Planeta Océano, que vos hiciste mención a un evento de calentamiento particular de nuestra Antártida, creo que fue en el año 2009, y que luego vieron una mortandad muy importante, masiva, de ballenatos en Península Valdés los años subsiguientes, ¿no? En este sentido, lo que yo quisiera saber, vos conocés el trabajo que desarrollamos desde el laboratorio, que depende del CONICET, en el museo, y así como ustedes hablan de ballenidad para hablar de la personalidad de las ballenas, nosotros realizamos investigación en cetáceos que son especies centinela, que nos avisan cuando algo no está funcionando en alguna región de nuestro mar. Vos tenés la posibilidad de cada año hacer investigación, además de conservación y educación. ¿Cuál es el estado actual en este momento en lo que tiene que ver con todos esos asesinos silenciosos que no son como la caza de ballena dirigida, sino que tienen que ver con las modificaciones ambientales a las que somos testigos pasivos prácticamente, porque pese a que se toma conciencia, esa conciencia tarda en llegar, ¿no? Es como una ola lenta en el tiempo. Claro, sí, estos problemas que son así silenciosos son, creo yo, lamentablemente mucho más complejos de solucionar, o por lo menos de minimizar sus efectos, porque un problema muy evidente como la cacería es simple de minimizar y de evitar y de eliminar por completo, porque es una acción directa que toman las personas y es cuestión de tomar la decisión política de prohibir definitivamente eso y punto, se soluciona el problema. En cambio, el efecto que está teniendo el cambio climático y el calentamiento global sobre las poblaciones de krill a nivel mundial es muchísimo más difícil de solucionar. El evento que mencionaste vos es algo que se repite con ciclos del Niño, por ejemplo, como de hecho la última oscilación fuerte del Niño es la que hemos tenido ahora, este año pasado, y eso hace que haya un leve aumento de la temperatura superficial del mar. Con eso disminuye la superficie de hielo en la Antártida y como el krill hiberna debajo del hielo, con menos superficie de hielo, en el verano siguiente hay menos cantidad de krill, es decir, hay menos alimento para las ballenas. Si el cambio continúa y la temperatura superficial del mar continúa aumentando, esto se va a agravar. Hoy la población de ballenas francas de Península Valdés está aumentando. De hecho, la población de ballena franca en todo el mundo está aumentando, salvo la pequeñísima población de Chile y Perú, que sigue siendo una población críticamente amenazada. Pero en Argentina, digamos el lado atlántico de Sudamérica, Argentina, Uruguay, Brasil, en Sudáfrica, en Australia, en Nueva Zelanda, la población de ballena franca está aumentando cada año por la sencilla razón de que dejaron de matarla, justamente. Algo que se dejó de hacer en la década de 1930, salvo por algunas excepciones de cacerías ilegales de la flota rusa. Pero tenemos que ver lo que va a suceder. A lo mejor un efecto que vamos a ver de aquí a 10 años o 20 o 50, no solamente en las ballenas francas, sino en otras especies de ballenas, de delfines, de focas, de lobos marinos, de aves marinas como los pingüinos y como muchas otras, que dependen en buena medida del krill. Si el krill disminuye o desaparece,
estamos en problemas todos, Claro. no solamente las ballenas y las aves. Y eso Pero- es una amenaza silenciosa grave. En icb.org.ar, el Instituto de Conservación de Ballenas, pueden obtener más información e incluso ingresar también a la pestaña para adoptar simbólicamente a una de las ballenas. Gracias, Mariano, por este contacto. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, Belén y Joaquín, y un gustazo de compartir este rato con Luis nuevamente. Lo mismo, Mariano. Un abrazo grande. Chao, hasta Gracias. luego. Porque es Chao. importante, Luis, conservar las ballenas. Claro, lo que le iba a repreguntar a Mariano es que, a ver, está claro que ellos se dedican a estudiar y a investigar y a educar y a difundir el tema de las ballenas. Sí. Yo no conozco a nadie que se niegue a proteger, a conservar o a realizar una acción para cuidar a las ballenas o a los delfines, por la simple razón de que son animales hermosos, que despiertan afinidad, pero así como yo le decía a Mariano que nosotros utilizamos algunas especies de delfines, de focas y de lobos marinos como especies centinela para que, con los cambios que vemos en su fisiología o en la presencia de contaminantes o en sus poblaciones, nos alerta acerca de algo que ocurre en una región del mar. Las personas que pueden acercarse a conservar las ballenas toman conciencia también de que la importancia es no exclusivamente la ballena, sino la biodiversidad de nuestro mar. Solo conocemos los científicos el 15% de las especies que habitan nuestros mares. Conocemos el 100%, nuestra especie, no nosotros aquí en Argentina, de lo que es la superficie de la Luna. Claro. Está el mapa. El 100% de la superficie de Marte. Y solamente el 5% de los fondos oceánicos han sido mapeados y explorados. Entonces, siempre hay cosas para descubrir y es muy simple. El vínculo que tenemos con el mar es vital y de eso depende el futuro de nuestra especie y de todas las que habitan este planeta. Quiero decir que no es algo trivial, no es una declamación así romántica que digo, bueno, conservemos el mar porque el mar es bello. No, el mar nos aporta el 55% del oxígeno que está disuelto en el aire. El mar regula el clima de la Tierra. El mar tiene biodiversidad que puede resolver problemas vinculados con enfermedades y que todavía no conocemos. Hay especies que no se han descubierto. Entonces, por eso es importante utilizar aquellos organismos marinos como las ballenas, que son bellísimos, para transmitir el mensaje de que tenemos que conservar el mar argentino. Gracias. Y los océanos en Muchas general, gracias, ¿no? Luis, por haber venido. Antes de despedirte, ¿cuál es tu próximo proyecto? ¿Dónde te vamos a ver? ¿Dónde te vamos a leer? Bueno, hay varios proyectos. Artístico, ¿no? Porque te vimos como uno de los doctores en Área 23. Claro, bueno, en Área 23, que fue la primera ficción argentina sobre científicos, y siempre tengo el orgullo de decir que Sí. cuando se emitió por la televisión pública en la primavera del 2013, con excepción del fútbol, Ajá. fue el programa que tuvo un mayor pico de rating de ese año. Muy bien. Y estaba al aire una ficción sobre psicoanalistas, así que fue la primera vez que un científico le ganó en rating a un psicoanalista en nuestro país. Gracias, Luis, Un por placer. haber venido. Qué Gracias por la placer. invitación.